Bienvenidos a este nuevo tutorial de matemáticas en donde vamos a hablar acerca de la función exponencial. Veamos entonces el estudio de la función exponencial. Se denomina función exponencial a la función f de reales en reales cuya regla de correspondencia es f de x es igual a elevado a la x, donde a pertenece a los reales positivos con un valor de a diferente de 1. Las condiciones que tenemos es, para este caso, la base siempre va a ser, la base a siempre será un número real positivo para que esto sea una función, donde el valor de a debe ser cualquier número positivo diferente de 1. El exponente x será cualquier número real. Con el propósito de tener una idea de cómo luce la gráfica de una función exponencial, vamos a analizar los diferentes valores que puede tomar la base a. Es decir, cuando a es mayor que 1 y otro caso cuando el valor de a está entre 0 y 1. Una vez más, recordemos que los valores de a siempre deben pertenecer a los reales positivos. Primero consideremos el caso en que la base a es un valor mayor que 1. Y para esto vamos a hacer un análisis gráfico de la función. Utilizaremos este programa para generar las diferentes formas gráficas de la función cuando el valor de a es mayor que 1. En este caso, la función f de x va a estar dada por a elevado a la x, donde a va a tomar valores variables, siempre todos ellos mayores que 1. Por ejemplo, vamos a tomar el valor de a igual a 2, en donde podemos ver la gráfica de la función exponencial 2 elevado a la x. Si le damos valores a la x, podemos ver que cuando x toma el valor de 0, la función es 2 elevado a la 0, lo cual nos da 1. Cuando x toma el valor de 1, nos quedaría 2 elevado a la 1, que nos da el valor de 2. Cuando x vale 2, tendremos 2 elevado a la 2, que es 4. Cuando x toma el valor de 3, 2 elevado a la 3 es 8. Asimismo, si damos valores negativos, cuando x toma el valor de menos 1, tendríamos 2 elevado a la menos 1, un medio, 2 elevado a la menos 2, lo cual nos da un cuarto, 2 elevado a la menos 3, un octavo, y sucesivamente más valores, generando esta curva que tiene esta forma. Esta sería la forma gráfica de la función exponencial. A medida que el valor de la base aumenta, la función crece con mayor rapidez. Por ejemplo, aquí podemos ver que a medida que aumentamos el valor de la base, por ejemplo, vamos a poner que la base sea 3, la función exponencial crece con mayor rapidez. Así pues, la función 2 a la x, cuando x valía 1, la función estaba en 2. Ahora, para la función 3 a la x, si x vale 1, la función vale 3 a la 1, que nos da 3. Si x vale 2, tendremos 3 elevado a la 2, lo cual nos da 9, con lo cual podemos verificar que la función crece mucho más rápido que la función anterior. Y lo mismo va a pasar a medida que aumentemos los valores de la base a. La función crece mucho más rápido, es decir, se va pegando cada vez más al eje vertical. Si en cambio los valores son menores que 2, pero mayores que 1, estamos considerando el caso en que la base sea mayor que 1, si nos acercamos a valores muy cercanos al 1, vemos que la función crece de forma mucho más lenta. A medida que aumentamos la base, crece mucho más rápido. A partir de esta gráfica podemos analizar algunas características de la función exponencial. Entre ellas, su dominio son todos los números reales. Su rango va desde el mínimo valor de 0 sin incluir hasta el más infinito. No se incluye el 0, dado que por la característica de la función, es una función exponencial, ningún valor x hace que una base mayor que 1, me dé como resultado 0. Siempre va a ser un valor, puede ser muy aproximado a 0, pero no será 0. Por lo tanto, tiene una asíntota horizontal, que sería la recta y igual a 0 o el eje x. La función es monótona creciente. Esta función tiene su monotonía, es una función monótona creciente. Su intercepto con el eje y
corresponde al punto de coordenadas 0,1. No tiene ceros, es decir, no tiene intercepto con el eje X. Es una función inyectiva. Si nosotros trazamos rectas verticales, rectas horizontales, podemos fijarnos que siempre toca en solamente un punto en esta curva. Es decir, es una función que tiene carácter de función inyectiva. Dado que habíamos dicho que su conjunto de llegadas son todos los reales, no es una función que sea sobreyectiva, ya que su rango solamente va desde 0 hasta más infinito. A pesar de tener una cota inferior, no se trata de una función acotada, ya que no tiene una cota superior. Y tampoco se trata de una función periódica. Con esto, pues, podemos ver las características de la función a la x y cómo graficar dicha función. Cuando el valor de la base es un valor que es mayor que 1. Vamos a analizar ahora el siguiente caso. Veamos ahora el caso. Ya estudiamos el caso para a mayor que 1. Estudiemos ahora el caso en el cual la base de la función exponencial es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Y vamos a verlo con su análisis gráfico. Aquí podemos ver la gráfica de una función exponencial cuando la base ahora toma valores que están entre 0, mayores que 0, y 1, menores que 1. Aquí vamos a ver que el valor de la función va a ser ahora el mismo a a la x, donde a va a tomar valores entre 0 y 1. Así pues, por ejemplo, en el caso de que a sea igual a un medio, 0,5, para el valor de a igual a un medio podemos ver que cuando x vale 0, la función nos quedaría un medio elevado a la 0 me da 1. Cuando x vale 1, me quedaría un medio. Con x2 me quedaría un medio al cuadrado, sería un cuarto. Cuando x vale 3, un medio al cubo me da un octavo. Con x4 me da un 16avo, y así sucesivamente. La función tiene esta tendencia a hacerse cada vez un número menor más cercano al 0. Por el contrario, si les damos a la x valores negativos, por ejemplo, un medio, tendríamos un medio elevado a la, con x igual a menos 1, un medio elevado a la menos 1 nos quedaría 2. Un medio elevado a la menos 2 nos quedaría 4. Cuando x vale menos 3, un medio elevado a la menos 3 nos da 8. Y así pues podemos ver cómo esta función, cómo podemos encontrar los puntos de la función. A la vez que nosotros podemos acercar los valores a 1, vemos que la función sigue siendo decreciente, pero que ahora crece en una forma más lenta. Mientras que si los valores de a se acercan más al valor de 0, podemos ver cómo la gráfica de la función se apega al eje Y. Aquí podemos ver cómo la gráfica tiende a acercarse. ¿Por qué? Porque ahora va a decrecer con mayor rapidez. Muy bien, con esto podemos ver ya algunas características de esta función, de la función exponencial a la x, cuando la base a toma valores que estén entre 0 y 1. Su dominio siguen siendo todos los números reales. No tiene restricciones esta función para su dominio, todos los números reales. Su rango está dado solamente de los valores de 0, sin incluirlos hasta el infinito. La función no llega a 0. Es decir, no existe ningún valor de x para el cual a la x tome el valor de 0. Su monotonía. En este caso, esta función es monótona decreciente. Siempre va hacia abajo. Tiene su asíntota en el eje X o la recta Y igual a 0. Esta es su asíntota horizontal. No tiene asíntota vertical. El intercepto con el eje X siempre es el punto de coordenadas 0,1. Porque, dado que es un valor elevado a la X, cuando X vale 0, nos va a quedar, como en este caso, 0,4 elevado a la 0, lo cual nos da 1. No tiene intercepto con el eje X, no tiene ceros la función, por lo que ya habíamos dicho, el valor de Y igual a 0 no forma parte del rango de esta función.
o no existen valores de x tales que a elevado a la x nos dé como resultado 0. Esta función también se trata de una función inyectiva. Por el criterio de la recta horizontal podemos trazar rectas horizontales y verificar que cualquier recta que se trace tocará la función en un único punto. Es una función que tampoco es sobreyectiva debido a que su rango no corresponde a todos los reales. Igual que la función a a la x para x mayor que 1, perdón, para a mayor que 1, se trata de una función que no es sobreyectiva. Esta función, a pesar de tener una cota inferior, no se trata de una función acotada, pues no tiene una cota superior, ni tampoco se trata de una función periódica. Estas son entonces las características para la función exponencial a la x. Hemos estudiado sus dos casos, para el caso cuando a, la base, es mayor que 1, y para el caso cuando a, su base, es un valor que está entre 0 y 1. Bien, esperamos que este video les haya servido para su mejor conocimiento de las matemáticas y por supuesto esperamos verlos en un próximo video.